Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos y mías, aquí lo tenemos, Tacatac, Niche for All, Patchouli TV. Ya sabéis que es una empresa niche de Sweden y que nos presenta unos perfumes requete bonicos. Voy a empezar ya a aplicar, que ya sabéis que aquí en este canal, si no me doy en los ojos, me gusta aplicar. No, vamos a ver, voy a hacer así, porque aquí sí que ya estamos en verano y hace muchísimo calor, ¿eh? Y esto es una fragancia que realmente se desempeña muy bien en otoño y en invierno. Pero sin lanzar más spoilers, vamos a la aproximación y veis cómo es la presentación que lleva esta Patchouli TV. Niche for All Patchouli TV, así es como se denomina. Esto es un producto que va en un envase de 12 mililitros, súper bien presentado. Da hasta incluso la sensación que fuera o fuese de 30 mililitros, pero es de 12. Mirad qué presentación más bonita. Y un tapón que es de plástico, punto pelota. Vaporizador completamente fijado a lo que es la botella y que va tal que así. 1, 2, 3. Fragancia creada en el año 2020 y con unas notas de salida de nuez moscada y manzana verde. Con un corazón de tonka y rosa. Y una base de vainilla y patchouli. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Un monstruito. Es muy duradera. Voy a meterme ya en lo que es el tiempo, en los plazos de duración, porque aquí estamos hablando de que estoy testando con muchísimo calor y soy consciente de que esto supera las 10 horas. Pero con calor, 8. Así, tal cual. Con calorcico a tope como está zumbando aquí últimamente en mi zona. 8 horas perfectas, cuidado, 8 horas perfectas. No son 8 horas de que se desvanece y que no la sientes y que se queda a ras de piel, no. Son 8 horas perfectas, se siente. No puedes escabullirte de este olor, de esta fragancia. Una fragancia que, además, voy a coger porque la he dejado aquí. Y claro, digo, es que ya empiezo a hablar, me emociono y me gusta tener la fragancia en la mano, como a todo hijo de vecino. Pues es una fragancia que, como bien he dicho antes en la introducción, es muy para otoño-invierno, porque tiene mucha densidad. Pero no solamente porque tenga densidad olfativa, sino porque, además, lo que tiene es mucha cremosidad. Tiene densidad de crema, es sumamente ambarada, va muy subida, han combinado muy bien la sensación de patchouli con la vainilla y obtienen un ámbar muy cremoso. Dentro de todas estas cosas, sí que efectivamente cuando atomizamos notas de salida, pues se nota sí, que efectivamente, sí que tenemos esa sensación de manzana verde, pero no es una manzana que sea muy imperante. Vamos a ver, quiero que os hagáis una idea de que aquí no estamos hablando de una manzana tipo Videlicia ahí zumbando súper fuerte. Aquí está mucho más atenuada porque, claro, tenemos la nuez moscada que sí que zumba mucho más por encima. Es una especia muy potente y zumba un pelín más por encima de lo que es la manzana verde, con lo cual se superpone a lo que sería el grado o la capa de la manzana verde. Notas de corazón. Haciendo la evolución hacia las notas de corazón, podemos percibir perfectamente que sí, notáis la rosa, pero ojo, cuidado, porque sí que efectivamente podemos entender esta fragancia como una fragancia completamente unisex, pero aquí sí que tenemos una tendencia hacia lo masculino. Esta fragancia tiende y tiene una vertiente muy marcada masculina. De todas formas, y vuelvo a decir, lo mejor de todo esto es que podéis haceros con un Discovery Set de 12 mililitros, pedís las que os dé la gana y triunfáis como la Coca-Cola, porque además esto se rentabiliza y dura muchísimo. Chicas, probarlo. Es lo único que os pido, que probéis las cosas. Probarlas y os hacéis una idea de si os gusta o no os gusta. Notas olfativas como la tonka y la rosa, como he dicho antes, en las notas de corazón. Y ya a partir de ahí, y teniendo en cuenta que es un secado lento, porque este secado de esta fragancia es un secado lento, es muy gradual, sale muy fuerte en alcoholes, pero luego el secado es completísimamente gradual, es perfecto, porque va asentándose poco a poco y la evaporación sí que en un primer momento te pega un trayazo muy fuerte, pero luego va asentando y
va dando paso conforme se va secando a las notas de corazón y de fondo, por supuesto, faltaría más. Estela y proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante una media hora 45 minutos, más o menos en los rangos de piel en los que yo me voy moviendo últimamente, sobre todo por el calor, que efectivamente con frío esto va a prolongarse, yo que sé, pues 1 hora, quizás hasta incluso 2 horas zumbando muy fuerte, pero no me quiero pasar, prefiero decir 45 minutos, media hora, 2 metros, porque se ajusta mucho más a la realidad. Mi realidad actual con 40 grados. Aquí ahora mismo no, muchísimos más. Estoy hablando de temperatura ambiente normal en la calle. Bueno, pues se va regulando, se va graduando y luego se va a quedar a 1,50 m, si es que es perceptible. O sea, hasta las 8 horas. Ojo, cuidado. Esto se huele absolutamente todo el tiempo. Tengo que decir que no con la gente de la calle, porque evidentemente la gente de la calle que no me conoce no me dice, uy, qué bien hueles, pero la gente con la que me rodeo, cuando me han olido, sí que me han dicho, hoy que llevas, esta de hoy, ojo, esta de hoy sí que me gusta. Porque hay fragancias que me dicen, anda que llevas hoy, yo diciendo, ay, voy encantado, que me gusta a mí, que me gusta a mí. Y decirme, a mí esto no me gusta, ¿eh? Sin embargo, con estas sí que me lo han dicho. Dice, esa de hoy sí que me gusta. Digo, bueno, vale, hemos ahí dado en el clavo por lo menos. Así que, tenerlo en cuenta que posiblemente sí que recibáis algún que otro halago. Estoy hablando más que nada sobre todo de chicos, porque es donde más me estoy centrando. Vuelvo a decir, es una idea, está conferida como unisex, pero tiene una vertiente muy marcada masculina. Es muy fuerte y muy potente. Con lo cual se mueve también dentro, y se mueve dentro de los ratios masculinos porque tiene muy subido, y su propio nombre lo indica, y es que es así el pachuli. El pachuli, ya sé que con la vainilla, casa que te mueres, y si le metes una punta ahí de abatonca, pues va perfecto. Tienes unas sensaciones completamente ambaradas, y es un pachuli ultra mega cremoso. Es un pachuli muy cremoso. Es un pachuli que recuerda a Givenchy Gentleman hombre, pero recuerda... Ojo, cuidado. Y Givenchy Gentleman hombre, el antiguo. Eso no lo habéis conocido ninguno. Yo, como soy más viejo que los balcones de palo, como decimos por aquí, sí lo he conocido y lo he usado. Pero es que está yéndose... Y voy a explicar esto. No es que sean iguales, por Dios, Virgen Santa, no. Pero el pachuli que yo conocí de Givenchy Gentleman de los años 70... es muy similar a lo que hay aquí en esta botella. Ahora lo nuevo y actual, ya sabéis que nada. Pero el pachuli, tal y como está trabajado, recuerda mucho a cómo estuvo trabajado en Givenchy Gentleman en los años 70. Clásica, tapón plateado, ¿vale? Esa. Pero siempre refiriéndome en tanto en cuanto a la nota de pachuli. Toda la idea, toda la confección final del producto no tiene nada que ver y está alejadísima de ello. Solamente que si sí, sale el pareado, lo sé. Si olfativamente separamos y vamos haciendo el esquema de separación por capas, nos vamos dando cuenta, estratificamos, mentalmente vamos obteniendo la estructura de lo que más se nota, vamos a ver que efectivamente tenemos una vainilla ultra cremosa, que, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con lo anteriormente expuesto, ¿de acuerdo? Ahora mismo, tal y como está la cosa, son completamente distintas. De invierno, otoño-invierno, perfecto, ponible en verano sobre todo por las noches, muy aplicable y utilizable para actos especiales, bodas, comuniones, bautizos, yo que sé, algún tipo de celebración que haya por ahí en medio. Todo eso es perfecto y es donde mejor se va a desenvolver esta Niche for All Pachuli TB. Ahí nos quedamos. Creo que juega una baza muy seductora, ya que tanto os interesa, pues os lo digo. Es una fragancia, una esencia que es caliente, es cálida. No es nada en absoluto una fragancia fría, fresca. Va abrazándote poco a poco y vas sintiéndola. No se desvanece, esa es otra de las cosas. Permanece absolutamente todo el tiempo y todo el tiempo se va a ir sintiendo, pero sin ningún tipo de problema, ¿eh? Todo el tiempo está ahí zumbando. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Y eso la hace muy interesante.
Señoras y señores, poquitas cosas más. Tengo que deciros que es un descubrimiento que además este tamaño es súper portable, lo podéis llevar encima. Esto en el momento que llegue el invierno yo lo voy a usar a todo lo que da, porque además, como estaba diciendo, es que te lo puedes echar donde sea, sin ningún tipo de problema, porque además el vidrio es pesado, tiene su peso, pero te lo puedes llevar, no pesa más que un móvil. O sea, es que esto te lo coges, te lo echas, si necesitas darte una reaplicación por eso de voy a entrar aquí haciéndome notar, pues te coges antes de entrar y te das una reaplicación. Cuidado, por favor, porque esto es potente y podéis dar el cante de la rana y no quiero que pase eso con vosotros. Y vosotras, chicas, os animo a que lo probéis. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba y aquí tenemos La alquimia del perfume, mi libro, por supuesto, aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería, mucha review, esto que digo es introductorio, es una tontería, que no os lo toméis en serio, o sí, quién sabe, pero sobre todo hay reviews. Hay composiciones de los ingredientes más utilizados en el sector de la química para la aplicación de la perfumería y poquitas cosas más, un poco de chinchorreo javierístico, orgásmico, para que disfrutéis. 250 páginas que están disponibles tanto en el Google Books como en el Amazon, como en las librerías. Gentes de otros países lo tenéis en el Amazon y Google Books, y además en Amazon también tenéis el servicio de tenerlo físico. En Argentina lo han comprado, en México lo han comprado, no sé si lo habrán comprado también en algún que otro país, pero que sepáis que yo conozco gente que ya lo tiene físico en América Latina. Así que ya sabéis también que por otro lado tenéis el Patreon que va saliendo por aquí. Y me podéis ayudar en el canal a partir de un eurín, tranquilamente, y ahí pues diremos, pues evidentemente me ayudáis a mí, ayudáis al canal a seguir adelante, a traer perfumería tan chula como como la que estoy sacando últimamente, y sobre todo estar muy agradecido a todos vosotros, a todos los mecenas y a toda la gente que efectivamente, que sin ser mecenas, se tragan los vídeos ahí a tope porque están encantados de estar en esta vuestra casa. Señoras y señores, suscribíos al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.